Muchachos, vamos a tener nuestro primer ejemplo de pasos para hacer ejercicios. Vamos a tener un ejercicio en el cual vamos a leer cada tres palabras para identificarlo y hacer un esquema, y después vamos a plasmar esos datos en una tabla resumen, teniendo muy en cuenta que primero identificamos la sustancia, después la zona, después sacamos los datos de tablas y la anotamos en la parte resumen. Entonces vamos a arrancar con nuestro primer paso, leer el ejercicio. Nuestro ejercicio dice que se tiene agua, que es H2O, en un tanque rígido a 1200 kilopascales y 350 grados centígrados. Ahí tenemos mucha información. Entonces lo primero es, se tiene agua, esa es nuestra sustancia. Y nos dice que va a estar en un tanque rígido. Por ende, entonces dibujamos por acá nuestro tanque rígido e indicamos que tiene agua. Y colocamos los datos que nos están dando, que son unos datos de 1200 kilopascales, como lo tenemos acá, y de 350 grados centígrados, que es el dato que tenemos por acá. Teniendo esos datos, necesariamente vamos a ir a aplicar nuestro segundo paso, plasmar los datos en la tabla resumen. Y para ello, lo que vamos a hacer es identificar la sustancia, ya lo tenemos, es agua, identificamos la zona. ¿En qué zona vamos a estar cuando tenemos una presión de 1200 y una temperatura de 350? Vamos a mirarlo. Lo primero que tenemos es nuestro diagrama y en este diagrama trazamos nuestra línea de presión de 1200 kilopascales y ubicamos la temperatura de saturación. Esa temperatura de saturación es de 187.96 grados centígrados. La información la sacamos de la tabla A5, observen que miramos la presión del agua a 1200, cuál es la temperatura, que es de 187.96. Entonces, teniendo esta referencia, vamos a ubicar ese 350 que tanto nos interesa y está por encima, por ende, donde se cruzan nuestras líneas es en vapor sobrecalentado, lo tenemos acá. ¿Dónde vamos a ir a ver los datos de sobrecalentado? Obviamente en la tabla de sobrecalentado. Entonces nos vamos para acá y miramos los datos que requerimos. Vamos a mirarlos acá. Y entonces buscamos nuestra presión de 1200 y vamos a buscar nuestra temperatura de 350. Nuestro dato es de 0.23455 y vamos a plasmar esos datos aquí en esta tabla. Ya tenemos la presión para el estado 1, la temperatura y vamos a mirar nuestro volumen específico, que va a ser de 0.23455. Tenemos, señores, nuestro volumen específico. Aquí ya lo tenemos. Seguimos. Nos dice, el sistema se va a someter a un proceso de enfriamiento isocórico. Vámonos para nuestros datos. Ya tenemos un estado y vamos a mirar qué pasa cuando pasamos. Debemos anotar los valores de las propiedades que permanecen constantes. Si es isobárico, presión constante. Si es isotérmico, temperatura constante. Si es isocórico, volumen constante. Y la masa, si es un sistema cerrado, es constante. En este caso tenemos un sistema isocórico que es con volumen constante y es un sistema cerrado, o sea, la masa también es constante. Esto nos va a llevar entonces a que nuestro volumen específico en el estado 2 sea exactamente el mismo, este que tenemos aquí arriba. Entonces lo pasamos y listo, aquí lo tenemos. Y característica, ese volumen específico es constante hasta que aparece la primera gota de agua líquida y se está enfriando. Entonces miremos nuestro proceso. Nos dice que cuando enfriamos y se inicia la condensación, que es cuando aparece la primera gota de líquido, significa que nos vamos a encontrar en B sub G. Eso significa que nos vamos a nuestro diagrama y si este es nuestro punto 1, nuestro punto 2 debe venir sobre esta línea de volumen específico constante, como lo vemos acá, que es constante, y debemos ubicarlo en este punto. Este puntico de acá va a ser nuestro punto 2, va a ser B sub G, B sub G, de tal manera que cuando avanzamos un poco en nuestro ejercicio, vamos a observar que esto se enfría y al enfriarse llegamos al punto 2 y es B sub G. Aquí tenemos nuestros datos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para encontrar lo que nos están pidiendo? Que es cuánto varió la temperatura y cuánto varió la presión. Pues necesitamos encontrar cuánto vale la presión y necesitamos encontrar cuánto vale nuestra temperatura. Y para hacerlo, pues es muy sencillo. Ya tenemos nuestro valor y nos dicen que es igual a B sub G. ¿Dónde vamos a ir a buscarlo?
necesariamente en las tablas de saturación. ¿En qué columna? En la columna de B sub G. Entonces vamos a nuestra tabla 5 de agua saturada y sobre la columna de volúmenes de vapor saturado buscamos ese dato. Y encontramos que tenemos para punto 24035 y para punto 22690. Nuestro dato, que es el que requerimos, que es este de acá, es punto 23455. Observen que ese dato va a estar aquí en la mitad de estos. Va a estar aquí en la mitad. Por ende, podemos interpolar para nuestra presión entre estos dos, entre 800 y 850. Cuando hacemos esa interpolación, se nos da que nuestro resultado es de 821.5613. Ese es nuestro dato de presión. Y podemos encontrar el delta de presión. Siempre el delta de presión será presión 2 menos presión 1. Aquí tenemos presión 2 menos presión 1. Simplemente es hacer la resta. La tabla de resumen en Excel nos sirve para hacer las operaciones. Simplemente restamos y tenemos la diferencia. Menos 378.43 kilopascales. Lo cual significa el menos que la presión disminuye. Ahora, vámonos para la temperatura. ¿Cómo hacemos para encontrar la temperatura? Pues de la misma manera, vamos a nuestra columna de B sub G y ubicamos el valor que tenemos de punto 23,455. Está entre punto 24 y entre punto 22, entre las temperaturas de 170 y 172. Observen que no tuve necesidad de cambiar de tabla, es exactamente la misma, podemos interpolar sobre ella. Cuando hacemos esa interpolación, obtenemos que nuestra temperatura es de 170 y 1,5 y ya tenemos nuestra temperatura. Como nos pregunta cuánto varió la temperatura, pues es el delta, la temperatura 2 menos la temperatura 1, entonces hacemos la resta. Aquí en Excel lo podemos hacer fácilmente, la temperatura final menos la temperatura inicial y tenemos un delta de menos 178.5. La temperatura disminuyó. Y aquí termina nuestro ejercicio. Observen que los cambios son lógicos. Si miramos nuestro proceso, aquí en nuestra gráfica, observamos entonces que la temperatura necesariamente tiene que bajar. Estábamos en 350 y para llegar a B sub G teníamos que tener una temperatura menor. Lo mismo la presión, sería una linecita de presión por aquí, por este otro lado, también tiene que ser menor. Hemos acabado nuestro primer ejercicio.